¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos cuando son las 22 horas de este miércoles. Hoy anunciamos por nuestras redes sociales que iba a estar con nosotros Thelma Fardín. Lamentablemente no va a estar porque estrena el sábado una obra de teatro y hoy tenía precisamente un ensayo a las 23 horas, iba a estar aquí para el ensayo, pero el director le pidió doble ensayo y van a estar a las 21 y a las 23, o sea que no va a poder venir por acá. Pero sí va a estar con nosotros Sabrina Cartavia para hablar no solo del tema del caso de Thelma Fardín, sino fundamentalmente el tema del feminismo, ¿no es cierto? De esta nueva ola de feminismo en la Argentina y de las cuestiones de género que están cambiando nuestra sociedad. O sea que tenemos mucho para hablar con Sabrina Cartavia. Yendo a los temas de actualidad, también va a estar con nosotros Pablo Korblum para hablar del tema de Chile. Chile ha estallado. Y me parece que ahora es Chile, hace unos días fue Ecuador. En el mes de fines de febrero, principios de marzo, fue en Francia. Vemos que están pasando en todo el mundo y en distintas sociedades estos levantamientos populares. Y la verdad que si el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza mundial, hay algo que no cierra y que más acá o más allá esto termina explotando porque las inequidades que hay son muy grandes. Y a nadie se puede dar el lujo, ¿no es cierto?, de ajustar permanentemente a las grandes mayorías y que cada vez se concentre más el poder en unos pocos, mientras el resto queda con la ñata contra el vidrio. El domingo pasado, finalmente hubo un debate, el segundo debate, que no fue porque en realidad fueron 6 monólogos con algunos cruces picantes, pero que no dejó mucha tela para cortar el tema de los debates. Es más, creo que tampoco movió el amperímetro en cuanto a su influencia en las votaciones, en el resultado de las votaciones, porque yo hablando con distintas personas, todos veían como ganadores del debate a los que previamente habían pensado en votar. O sea, el votante de Macri vio que Macri salió airoso, el votante de Fernández lo mismo, el votante de la izquierda, así cada uno, ¿no? Así que no sé si esto sirve de mucho. Serviría, sí, podrían cruzarse entre ellos y debatir en realidad. Sería mucho más rico y esclarecedor. Pero bueno, es así. Y estamos ya en el cierre de las campañas. Hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo en La Plata, el lugar donde nació, junto con los candidatos a gobernador y vice, Axel Kicillof y Verónica Magario. Habló también del tema chileno, ahí en el bosque platense, y hizo referencia precisamente a dónde están los que nos vienen diciendo que ese es el modelo a seguir, ¿no? El modelo chileno. El modelo de inequidad que tiene Chile es para algunos el modelo a seguir. También estuvo, como dije antes, Kicillof y Verónica Magario. Mientras que el candidato a presidente, Alberto Fernández, estuvo en el Chaco. El Frente de Todos cierra esta campaña en Mar del Plata. Mañana en Mar del Plata. Quien estuvo hoy en Mar del Plata fue la gente de Juntos por el Cambio. Estuvo el presidente Mauricio Macri junto con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Mañana van a cerrar sus campañas, pero por separado. María Eugenia Vidal va a estar en Platense, en la cancha de Platense, acá cerquita, en la localidad en el partido de Vicente López. Uno de los pocos partidos donde Juntos por el Cambio va a poder retener la intendencia.
Mientras que Macri va a cerrar en el distrito donde mejor le ha ido, que es el distrito de Córdoba. Incluso en las PASO, que perdió en todo el país, únicamente pudo ganar en Buenos Aires y en Córdoba. Es cierto que con mucho menos votos que en el 2015, pero ganó. Por eso va a cerrar Macri mañana en el centro cordobés. Un Macri que tuvo el fin de semana, el sábado más precisamente en el Obelisco, su acto ¿no? del millón. Más allá de la cifra, obviamente no hubo 1 millón, pero simbólicamente había mucha gente y estaba lleno. Y en realidad Macri se está abocando a retener el voto que consiguió en las PASO. No está buscando votos para ganarle a Fernández o para llegar a un balotaje. No, está buscando cómo retener los votos para hacer la oposición después del 10 de diciembre. Este es el papel que se prefigura Macri para sí, porque muchos, incluso uno, pensaba que, bueno, después de las elecciones, si Macri le toca perder, como aparentemente por lo que la gente votó en agosto parecería ser que es así, seguramente iba a dejar la política e incluso se iba a instalar en Europa. Sin embargo, lo que está haciendo Macri es ver de qué manera queda como líder de la oposición. Porque como líder de la oposición va a tener más poder para enfrentar los requerimientos judiciales que se le vienen. Tiene 92 causas, algunas de ellas muy serias, y prefiere enfrentarlas como líder de la oposición y no desde el llano. Esto es así. Y nosotros no podemos dar ni vaticinar los resultados del domingo. Pero en las PASO, el miércoles antes de las PASO, nosotros dijimos que cuando todo el mundo decía que había empate técnico, que había 1 punto, 2 puntos, nosotros no dijimos eso. Nosotros dijimos que había 10 puntos de ventaja, por lo menos, para una de las fuerzas a nivel nacional y que en la provincia de Buenos Aires esos 10 puntos iban a ser mayores. Bueno, ahora les digo que el domingo próximo, el que gane va a ganar por mucha más diferencia que en agosto. Mucha más diferencia no, más diferencia que en agosto. Que la brecha se va a agrandar entre la fórmula que resulte ganadora y la fórmula que salga segunda. Y que en los municipios del conurbano bonaerense, en los municipios que va a retener el oficialismo, seguramente va a ser el de Vicente López y el de San Isidro. Que los municipios que tiene el Frente de Todos, los va a retener a todos, absolutamente. Y que es muy probable que los municipios, el resto de municipios que están hoy en manos de Cambiemos, pasen a estar en manos del Frente de Todos. Y la semana que viene vamos a analizar esos resultados del domingo e incluso vamos a tener aquí en el programa algunos de los intendentes vencedores en esta contienda que se va a dar el domingo. Así que ahora nos vamos a ir a un corte y al regreso vamos a estar con Pablo Korblum para hablar de la situación en Chile. A la calle salí y me caí al ver el sol. Solo buscaba una más. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha.
Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Y estamos ya vía telefónica con Pablo Corblum. Pero antes de ir a él, vamos a dar nuestros teléfonos. Sí. Nuestro teléfono para que ustedes se puedan comunicar es 1565176612. Recuerden que como estamos en vivo, por favor, no llamen por teléfono ni manden mensajes de audio, simplemente por escrito. Bueno, y estamos con Pablo Corblum. Gracias por esta comunicación, Pablo. No, por favor. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, ¿qué es lo que pasó en Chile? ¿No era el modelo a seguir, el país perfecto de crecimiento, el modelo imitar, el país con más renta per cápita de Latinoamérica? ¿Qué está pasando, Pablo? Sí, mira, Carlos, yo creo que hay 2 o 3 factores acá que son importantes aclarar. Por un lado, los que estudiamos economía sabemos que crecimiento económico no es igual a desarrollo económico. ¿Qué quiere decir? Que sea un país que crezca, que esté inserto al mundo, que abra las exportaciones, que tenga una macroeconomía estable, no quiere decir que la distribución de la riqueza sea justa en la sociedad, sea equitativa. Los que seguimos los temas en la región, los que nos dedicamos a estos temas, sabíamos que históricamente Chile es uno de los países más desiguales de la región y del mundo. Por lo tanto, no debería sorprender esta cuestión que tiene que ver con una casta, una élite económica y política y una gran parte de la sociedad que viene heredado de esta desigualdad de la época de Pinochet, sobre todo que tiene que ver con una clase media, media-baja, que apenas tiene un ingreso de subsistencia o un poquito más para llegar a fin de mes. Entonces, esto no es algo de ahora, esto es algo estructural que viene de hace tiempo y que no lo reflejaban los indicadores macroeconómicos. Después, por otro lado, tenemos una cuestión que me parece importante recalcar, que es el tema de un gobierno que no entiende que hay cuestiones que a esta altura del siglo XXI pueden resultar hasta una burla para la mayor parte de la sociedad. Cuando hay un aumento en el boleto del metro y el gobierno los manda a los ciudadanos que viajan 1 hora, 2 horas por día a levantarse más temprano para no pagar el aumento, es como una situación de burla que a esta altura del siglo XXI no debería ser así. Hay como una desconexión, creo yo, entre la clase política, esta casta política, la élite que vive otra realidad y la gente. Y por último, yo diría, tenemos la cuestión de la juventud, que no es un tema menor, porque lo que vemos hoy en día, lo que pasó sobre todo en Ecuador con los indígenas, pero sobre todo indígenas jóvenes, lo que pasa en el Líbano, lo que pasa acá en Chile, es que la gente joven, que está informada, que nació en democracia, no conoce las épocas más duras de la represión de Pinochet, entiende que hay otra vida, se necesita otra forma de vivir, se merece otra calidad de vida y no van a aceptar que el gobierno les imponga, digamos, un estado de sitio o una violencia institucional de coerción, de los cuales ya para ellos lo ven como algo del siglo XX, algo vetusto, digamos. No es parte del salto de calidad que quiere la juventud. Entonces, me parece que estos factores pueden explicar un poco la situación actual. Ahora, Pablo, llama la atención algunas cosas cuando uno profundiza más en la sociedad chilena, ¿no es cierto? Por un lado, el viajar, el tomar el metro, como dicen ellos, de ida y vuelta, sale alrededor de $13 por día, o sea, 6,50 por cada viaje. Y en una población que gana $400 por mes, digamos, que es el salario mínimo, es muy alto. Es un porcentaje muy alto. ¿Sabés lo que pasa, Carlos? Acá entra el tema de la privatización. Hay un escenario de mercantilización de todos los aspectos de la vida diaria, de la cotidianidad, de la economía del ciudadano de pie, que tiene que ver con que los servicios, hasta los más públicos, los más esenciales, sean costosos. Y la carga va para la mayor parte de la sociedad. Digamos, hablan de una inserción al mundo, con los cuales tiene que haber, uno tiene que ser más productivo, los salarios tienen que ser más bajos para poder competir, pero por otro lado,
lado, lo que se refleja son servicios públicos, que es lo que está pidiendo la gente, que tengan más que ver con la realidad social. O bajan los servicios o aumenta la capacidad adquisitiva de la gente, el poder adquisitivo de la población. Entonces, este es un pedido y es lo que Piñera, desesperado ante la catarata de muertos que hay, tuvo que ceder, digamos, en este programa de ayuda socioeconómica, según mi punto de vista bastante insuficiente, para que el día que termine el mandato no sufra las consecuencias de la justicia. Ahora, Pablo, en Chile, como vos decís, se paga todo. Se paga la educación, se paga la salud, se paga todo se paga. Y el Estado desfinanciado también, porque lo que no se paga en Chile son impuestos, o los impuestos son muy bajos, con lo cual beneficia a la clase alta. Tenemos un Estado desfinanciado que tampoco, aunque quisiera en este marco, no podría satisfacer la necesidad de su gente. A ver, Carlos, tenés unos pocos, unas élites, pero acá está claramente visto en Chile, muy beneficiadas, dependientes, por ejemplo, de las exportaciones de cobre, ciertos sectores económicos concentrados a la oligarquía minera, si se quiere, y de cobre de Chile, que también está incluido en las Fuerzas Armadas de la época de Pinochet. Hay una ley del cobre en la cual las Fuerzas Armadas todavía está vigente, se llevan un porcentaje importante de las regalías del cobre. Tenemos una clase alta en el cual tiene un nivel de monopolio y concentración económica que se dedica a exportar al mundo, a importar ciertos productos, ciertos bienes, pero que los manejan entre ellos, que van más allá de lo que son, digamos, la cuestión impositiva, digamos, con muchos acuerdos de libre comercio. Pero acá tenemos una realidad que es un mercado interno, digamos, de gente que en la cual, como no les da para llegar digamos, para poder comprar todos los bienes y servicios esenciales y algo más, lo que les hace es entrar en la rueda del endeudamiento. Tienen que endeudarse para estudiar, endeudarse para recibir salud, endeudarse para consumir. Entonces, es una lógica perversa que en algún momento va a explotar y, bueno, evidentemente, vuelvo a repetir, la ineficacia o la ineptitud de gobiernos que no entienden que el discurso puede calar hondo, sobre todo los más jóvenes, hizo que estallen estas revueltas. ¿Vos escuchaste el audio de la mujer de Piñera? Sí, lo escuché, de los aliens, los extraterrestres. Sí, me llama la atención, por un lado, bueno, eso de que los extranjeros los aliens. Y el otro, cuando quiso hablar de racionalizar la comida que va a escasear, no le salía la palabra. Pero lo que más me indignó, y me llamó la atención, es la frase final, ¿no es cierto? Sí. Vamos a tener que compartir algunos de nuestros privilegios con el resto de la gente. Sí, digamos, es de la esclavitud, la Edad Media, los esclavos, los siervos de la gleba, qué sé yo, es una cosa inaudita. Sí, la verdad que escuchar esta declaración del siglo XXI, que en realidad, ¿sabes, Carlos? Lo interesante acá es exponer una verdad, y lo grave en esta situación es con una liviandad que sorprende, digamos, como algo establecido. Y esto creo que es la parte que más molesta. O sea, esta forma de denigrar a cierta clase social, a la mayor parte de la población que no tiene acceso a una buena educación, tiene que pagarse la salud, y volvemos a todos los servicios esenciales, y para consumir y para entrar en el mundo que ellos hablan del libre comercio, tienen que realmente hacer un esfuerzo enorme. Por otro lado, tenemos estos grupos concentrados que, vuelvo a repetir, Carlos, son una porción minoritaria de la sociedad, no llegan al 10%, que son los que viven bien, y los que estudian de exterior, y los que tienen mansiones y demás. Entonces, nada, exponer, no sé qué es más grave, digamos, las dos cosas son graves. La situación de que exista, y aparte exponerlo con una impunidad que realmente, digamos, genera zozobra. Sí, parece que somos ricos o pobres por la gracia de Dios, ¿no? La verdad que lamentable. Ahora también lamentable un poco las declaraciones apresuradas acá de algunos dirigentes nuestros que hablan como si estuviesen en una mesa de café, y en realidad son ministros de Relaciones Exteriores, gente que habla de que acá la infiltración cubana, venezolana, no sé qué cantidad de pavadas dijeron, en el mismo momento que el presidente Piñera reconocía que, bueno, es un problema de Chile. Carlos, mira, acá creo que lo más importante, y pasó lo mismo que en Venezuela, te voy a traer por eso el paralelismo, cuando se armó el Grupo Lima y se pusieron en contra de Venezuela, me parece acá en las relaciones exteriores lo más importante es la prudencia, porque estamos en un escenario muy complejo, que yo creo que lo mencioné en algún otro programa, la relación Estados Unidos versus China y Rusia
que se metió en la región, que existe, digamos, la pelea, pero no la pelea de la inteligencia ni de la intervención internacional, la pelea por los recursos estratégicos y las lógicas de una economía más cercana a los Estados Unidos, más cercana a la lógica rusa-china, y tiene que ver con esta posición de ser muy prudentes a la hora de hacer declaraciones, porque esto es muy volátil, uno no puede tener injerencia en los asuntos internos. También está lo de Bolivia, con una liviandad la OEA dijo, bueno, aunque haya ganado Evo, lo mejor sería que haya una segunda vuelta, un balotaje. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos porque las relaciones exteriores son esas y nos estamos jugando muchas cosas en términos de recursos, en términos de financiamiento, sobre todo nosotros, ante la situación complicada que estamos. Vuelvo a repetir, me parece que la prudencia y el pragmatismo es lo que tiene que primar y no está pasando. Hola, Pablo. Hola, te saluda Flavia. ¿Qué tal? Quería hacerte una pregunta, porque yo recuerdo que unos años atrás había habido ya un estallido en Chile, también había sido iniciado por los estudiantes, por la juventud, y después, bueno, de ciertas conquistas que tuvieron que ver en materia de educación o conquistas parciales, después ese nivel de tensión bajó. ¿Vos notás alguna diferencia entre aquel estallido social y el de hoy? ¿Es más duro? ¿Es lo mismo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, a ver, tiene otra connotación. Es similar en el sentido de que, digamos, los objetivos son similares. Lo que en ese momento se esperaba en una situación por ahí de más calma, si se quiera, en una situación puntual y superadora en términos de la educación. No en términos de no estoy llegando a fin de mes porque no puedo pagar este boleto directamente porque es demasiado costoso, sino que, bueno, llegamos a un punto de la historia en el cual debimos educarnos de otra manera y tener más acceso a la educación. Entonces me parece que por eso se llevó bajo una vía, digamos, un vínculo más racional y más calmo. Eso me parece la gran diferencia. Acá, vuelvo a repetir, acá había bueno, como lo mencionamos previamente, las declaraciones de los funcionarios, de los familiares del presidente, son tan ajenas a la realidad, tan desconectadas. En ese momento Bachelet enseguida tomó la posta y se puso a negociar y a tratar de revisar la cuestión de la educación. Acá estamos hablando de otra situación, pero porque las élites están más desconectadas. En vez de estar más cerca de la sociedad, me parece que ahí está el punto, se notan que están más desconectadas. Y esto es lo que molesta, porque en la desigualdad, cualquier cuestión que mece contra la inteligencia de la persona o pensar que es una tomada de pelo, es lo que levanta esta llama, y obviamente siempre hay un grupo más radical, si se quiere, que genera tensión. Pero digamos, acá la gente en la calle, la mayoría de la gente está de acuerdo, es parte de la población civil común y corriente que no aguanta más esta situación. Otra de las cosas que llama la atención, Pablo, es que la oposición política, digamos, no salió a decir nada. No salió. A ver, hay mucho. Es interesante esto porque hay una casta política que está muy enraizada y muy arraigada y tiene que ver con esta situación que mencionaba previamente, que viene de la época de la concertación post-Pinochet. Digamos, tratar de regular toda la situación, no querer volver a viejas tensiones históricas que tienen que ver con procesos revolucionarios, me parece a mí. Entonces hay como una lógica de centro-izquierda, centro-derecha de cuidar el escenario situacional político para que no haya desmadres como en los años 70. Lo que pasa que, digamos, la cuestión de, digamos, la lucha por los derechos, esa histórica, no tiene que ver con una situación particular. La gente siempre quiere vivir mejor. Ahora, el tema es cómo se encausan las situaciones. Tan mal encausadas por la lógica oficialista. Me parece que toman la posición de una visión, bueno, tengamos cuidado porque cuando hay muertos, todos podemos caer. Entonces, me parece que están expectantes a ver lo que pasa y esperando a ver si en un mediano plazo todo se resuelve para, bueno, más adelante a ver qué consecuencias hay y por ahí tomar cierto provecho de la situación. Bueno, sigamos con la cuestión regional, salgamos un poquito de Chile. Llama la atención las declaraciones del día de hoy de Bolsonaro diciendo que si gana Fernández, Brasil va a pedir la expulsión de Argentina del Mercosur. Yo a veces, es complicado a veces entender la racionalidad de los políticos, ¿no? ¿A quién le está hablando? Uno podría ser, bueno, le está hablando a los inversores brasileños en Argentina o a los argentinos en Brasil, poniendo su punto de vista y su forma de proceder a futuro. Ahora, no sé en qué le favorece a Mauricio Macri esto, la verdad que no lo entiendo realmente, porque ningún elector argentino, no creo que ninguno, o lo sumo una porción minoritaria va a cambiar su voto por lo que diga Bolsonaro.
tampoco va a favorecer, porque sabiendo que probablemente haya un cambio de gobierno, estas declaraciones para una futura relación comercial o financiera bilateral en el corto plazo. Entonces digo, ¿a qué está hablando? ¿Cuál es esta situación? A veces uno lo sorprende por la falta de tacto diplomático y la incapacidad de ver cuál es el aspecto positivo. Pero bueno, evidentemente está jugando, está poniendo su punto de vista y bueno, algún electorado o alguna persona le está hablando. No creo que favorezca para nada la relación futura de la Argentina y Brasil. Y por último, Pablo, porque tenemos una semana agitada por estos lares, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia? A ver, Carlos, yo creo que hay tres cuestiones que tienen que ver con, primero la situación, digamos, de la oposición. Digamos que la oposición, la realidad es que fue creciendo a lo largo de los años. Y uno podría entender que hay cuestiones económicas que tienen que ver con la concentración de la riqueza que fue, si se quiere, desmenuzada por Evo Morales, estas políticas redistributivas. Hay una cuestión ideológica que ciertos grupos lo ven mal, digamos, en términos de este rol activo del Estado y los que buscan un Estado más chico, y esto también viene embebido de lo que se dice de afuera, a nivel internacional y demás, pero me parece que también está la discusión, y acá está el meollo de la cuestión de por qué Evo pasa de tener un 60-70% de apoyo, digamos, electoral a un 40 y pico largos. Yo creo que hay un desgaste, y este desgaste tiene que ver con 14 años de gobierno y tiene que ver con una sociedad, una clase, digamos, estas nuevas clases medias que tienen demandas crecientes. Y siempre una parte de la población que dice, bueno, ahora estoy mejor, pero quiero un poquito más. Entonces me parece que ahí está la cuestión por la cual, por un lado, Evo Morales no llegó a ganar en primera vuelta, o está ahí en la discusión política. Por otro lado, las cosas que estamos escuchando también tienen que ver con el aspecto regional y la cuestión geopolítica. A veces no se entiende cómo hay una inmiscuición en los asuntos internos por parte de la OEA, a una velocidad enorme, muy rápido, pero sin embargo cuando hay que hablar en otras elecciones, lo que pasa en Ecuador o en Venezuela, manejan otros tiempos. Entonces, evidentemente hay cuestiones externas que también quieren influir, y me sorprendió la declaración de Evo Morales hablando de un golpe de Estado. Me parece que estamos ante un escenario de tensión regional que hace que ciertos mandatarios se quieran refugiar en el statu quo, y ahí tenemos que ver cómo va a evolucionar. Me parece que es un momento interesante para analizar, y hay que tener cuidado porque está pegando en el palo cerca de nuestros lares, y acá tenemos elecciones el domingo y la cuestión también puede impactar en nuestro país. Ahora llama la atención porque, digamos, más allá del resultado final en Bolivia, y aunque como son décimas puede darse que llegue a los 10 puntos de diferencia, ya nadie lo va a creer de que Evo Morales pueda haber ganado en primera vuelta. O sea que va a haber segunda vuelta sí o sí, incluso más allá de la voluntad de la gente. Tal cual. Sí, es una situación bastante extraña, tiene que ver con los procesos electorales. Me parece que Evo Morales va a ganar igual. Lo que sí, lo que tiene que ver es plantear la posibilidad de las reelecciones indefinidas y también buscar las alternativas, ¿no? Las alternancias por ahí dentro del mismo partido político para fortalecer un proceso que nadie puede negar que fue positivo para la mayoría de los bolivianos. Ahora, hay cosas que son iguales a todos en la derecha neoliberal en Latinoamérica. Siempre en los procesos eleccionarios hablan del fraude. Antes de los dos hablan del fraude. O sea, si perdemos, fraude. Sí. Y esto se da, hasta se dio acá en la Argentina con el partido, no opositor, con el partido del gobierno. Exacto. Sí, a ver, son manejos políticos que la verdad no le hacen bien a la democracia, porque después se espera que se le pida a los partidos de izquierda o a los más progresistas se le pide prudencia y se le pide que respeten la elección en las urnas. Me parece que tenemos que analizar bien ese tema, y también tiene que ver un poco con el tema del voto electrónico, cómo se hace. No es fácil, digamos, si es que se va a hacer, cómo se va a realizar. Hay algo que hay que tener en cuenta, y me parece que las elecciones tienen que ser obviamente lo más transparente posible, y aquí tenemos la discusión es que no vayan de un lado y del otro, sino que sean objetivas. Me parece que es la única forma de que cualquier partido político se sienta tranquilo y cómodo a la hora de las elecciones. Bueno, Pablo, gracias por esta conversación. En realidad hemos tocado casi todos los puntos, así que bueno, cuando estés acá en el piso vamos a ir hablando de esta Latinoamérica convulsionada y que nos va ofreciendo distintos puntos de vista y panoramas en cada una de las regiones, pero uno ve que hay un ambiente de cambio en América Latina. Sí, evidentemente hay un ambiente de cambio, y bueno, tendremos que estar atentos a ello. Gracias y buenas noches. Bueno, fue Pablo Korblum,
analista internacional. Nos vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Vienes hasta mí, que no puedo amarte, porque no vienes hasta mí. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestra invitada hoy en el piso, con Sabrina Cartavia. Es abogada, feminista. La revista Time el año pasado la nombró como una de las líderes de la nueva generación, pero adquirió, digamos, volumen mediático con el caso de Telma Fardín. Telma Fardín hoy va a estar con nosotros, lo dijimos al comienzo del programa, pero bueno, pero antes de ir a Sabrina vamos a los teléfonos. Sí. Le recordamos nuestro teléfono para que se puedan comunicar. 156-517-6612, por escrito. Como hizo Juan, que dice: saludos a los Cartavia, de parte de Juan Ríos, hijo de Miguel, siempre mis mejores recuerdos. Miguel Ríos fue en los comienzos de Cuestiones y Contrapunto uno de los co-conductores, y también le mandamos un saludo a Juan y a toda la familia de Miguel. Sí, siempre en el recuerdo, y aparte fue uno de los creadores de este ciclo, y bueno, es toda una vida. Pero bueno, gracias Juan, también para vos. Bueno, Sabrina, gracias por estar acá. No hay de qué. Bueno, Telma iba a venir, pero está en ensayo. ¿Qué pasó? Sí, bueno, estrena una obra de teatro este sábado, una obra en un teatro de Palermo que se llama El Método Kairos. La obra se llama Nahuelito y bueno, estas son cosas que suceden con los actores cuando están en la previa del estreno. A veces se pauta un ensayo y bueno... Y termina viendo dos ensayos. Termina viendo dos para ajustar lo que sea necesario. Bueno, es una lástima, pero más allá de eso, vamos a hablar de muchas cosas. Obviamente, lo primero es el tema de la cuestión que ha atravesado toda la sociedad, ¿no? De que se conoció la denuncia de Telma Fardín y cómo está la cuestión legal de ese tema, pero me parece que hay muchas otras cuestiones aquí, ¿no? Uno lo percibe así. Bueno, vamos primero a la cuestión legal. ¿Están esperando la decisión del juez de Nicaragua? Así es. La semana pasada recibimos la noticia de que la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Nicaragua había decidido formular una acusación, avanzar con el proceso penal contra Juan D'Artés y solicitar a su vez un pedido de captura y alertas rojas de Interpol al juez. ¿Y el juez tiene que expedirse? Sí, el juez debe expedirse sobre ese pedido que hizo la Fiscalía. O sea que el juez puede dar curso a eso y entonces hará lo que vos decís, y si no, se puede apelar y sigue otro proceso legal. Sí, estamos esperando, por el momento estamos esperando que el juez decida. Una vez que el juez decida, se avanzará en una u otra dirección. Cuando determinó la Fiscalía la semana pasada esta cuestión, hubo un sacudón también mediático muy fuerte en toda la sociedad, como que este tema está en el centro de la opinión y del debate público.
excede a este tema en sí, porque cuando se opina y se debate, digamos, se tocan diversos aspectos y no tiene solo que ver con creerlo o no creer a tema Fardín, creo que hay otras cuestiones de las que se habla sin decirlo. Sí, bueno, fue un caso muy relevante. Por supuesto, digamos, tuvo repercusión pública, primero porque se trataba de dos personas del ámbito público, dos artistas, una actriz y un actor, pero sobre todo, digamos, tocó una fibra sensible en nuestra sociedad. Digamos, la discusión superó o excedió ampliamente del caso en concreto y nos llevó a tener conversaciones públicas sobre la violencia sexual como un fenómeno general que es parte de nuestras sociedades. Sí, aparte, ¿no es cierto?, como vos bien decís, un hombre público con poder, un galán. Un galán de telenovela. Un galán de telenovela, o sea, se daba todo, digamos, para escribir una novela y un libro, ¿no?, sobre esta cuestión. ¿Cómo hacer eso Juan D'Artés si no lo necesita? Porque también hay cuestiones culturales, sobre todo de las generaciones más grandes, ¿no es cierto?, que están con esos prejuicios, ya gracias a Dios nadie habla de violencia, digamos, ya se habla de violencia de género, ya se habla de femicidio, no de crimen pasional, pero digamos, uno creció con otra cultura y esto se ve, ese choque de culturas se está viendo también en las discusiones. Bueno, sí, todo es cultural. La cristalización que tenemos de un poder jurídico, por ejemplo, es cultural. O sea, las leyes que tenemos también son producto de la cultura. Entonces, en ese sentido, la cultura va cambiando a lo largo del tiempo porque se ve también influenciada por los sucesos que van aconteciendo en una determinada sociedad. Tenemos que recordar que Argentina viene de un proceso muy largo, que si yo tuviera que hacer una línea de tiempo, digamos, en nuestra joven democracia lo pondría con la lucha que llevaron adelante las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Casualmente mujeres que se plantaron muy fuertemente contra un poder instituido muy fuerte en nuestro país, enfrentando también tabús culturales para poder hablar de tortura, de horror, de muerte, de desaparición. Y también, digamos, sobre ellas cayeron un montón de estereotipos de género. Lo menos que se decía eran que eran unas viejas locas. Las locas de Plaza de Mayo. Se las llamaba las locas de Plaza de Mayo. De esa manera se intentaba, digamos, rebajar la importancia de lo que estaban denunciando. Madres y abuelas tienen victorias jurídicas porque lograron sentencias, pero también tienen victorias desde el punto de vista cultural. Hoy tenemos películas, tenemos libros, tenemos canciones, tenemos información, tenemos una fecha, como es el 24 de marzo, donde nos movilizamos, y una alerta también social muy aguda que está constantemente poniendo en el foco de su atención estos temas. O sea, para no ir muy lejos, podríamos pensar lo que sucedió cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiso aplicar la regla del 2x1 en un caso particular de un detenido, digamos, de una persona presa por delitos de lesa humanidad. Inmediatamente la gente se volcó a la calle con una masividad muy grande. Mira, ¿será por eso, por ejemplo, que hoy, yendo a la actualidad, vemos en Chile al presidente rodeado de los generales y que acá, hasta en el primer momento, en el 2001, de la Rúa que se iba, la masacre que hubo en la calle, no estaba rodeado de los generales, digamos. Hay como otra historia acá. Bueno, sí, por supuesto, pero Argentina tiene otra historia, porque otros países, frente a esos dilemas que plantearon las transiciones en la democráticas, porque tenemos que recordar que Argentina no es el único país que pasó por el horror, pero sí es el único país que se planteó una política de memoria, verdad y justicia de una determinada característica única en el mundo. Sin ir más lejos, España decidió por ley el olvido. O sea, se juntaron las personas de la política y el consenso fue vamos a olvidar por ley. Entonces, de repente, estas cuestiones que para nosotros son parte de nuestra memoria, que ya son parte del ADN cultural de la Argentina, en otros países no se dio de la misma manera. Y la ley Mordaza, o sea, eso no se discute tampoco. Claro, no se habla, no se habla. De eso no se habla. O sea, sentenciaron a través, digamos, de instrumentos legales la imposibilidad de recordar, la imposibilidad de memoria. Yo creo que eso es muy relevante para poder entender por qué Argentina también es mirada, observada en el mundo entero por lo que pasa con el movimiento de las mujeres, pero no es algo que se inició en el último tiempo ni con el Ni Una Menos, es un proceso que lleva muchos años. Nosotras somos parte de ese linaje, somos herederas de las madres y las abuelas, somos herederas de las mujeres que iniciaron los encuentros nacionales de mujeres hace 34 años, que se dan por todo el país en forma itinerante, encuentros donde además vamos generando nuestra agenda política y nuestras amistades políticas.
Y en amistades políticas me refiero a que nosotras no necesitamos ser amigas íntimas, compinches de otra para poder entender lo que le pasa y movilizarnos y darlo todo dentro de nuestras posibilidades para que una compañera pueda, por ejemplo, como fue el caso de Terma Fardín, hacer una denuncia y viajar a Nicaragua, que sin el apoyo de sus compañeras de actrices argentinas no lo podría haber logrado. Ahí se ve una sinergia bastante interesante, ¿no? Porque cuando Telma Fardín dice, por ejemplo, que una experiencia traumática personal lo transforma en una cuestión política, y vos que continuamente decís esa frase de la segunda ola del feminismo, ¿no? De la década del 60, que lo personal es político, ¿por qué no me ampliás un poco esto de precisamente lo personal es político y a qué te referís con que lo personal es político? Bueno, hay algo que sucede cuando las mujeres nos juntamos, por eso los encuentros nacionales de mujeres son una pieza fundamental de este engranaje de cómo pensamos los movimientos en la Argentina, y es que podemos hablar de nuestras experiencias, nuestras múltiples experiencias. Y cuando podemos hablar, cuando eso sucede, cuando podemos hacerlo en un ámbito cuidado, donde sabemos que nuestra palabra no va a ser juzgada, que nos vamos a poder expresar con libertad y que no va a haber nadie ahí para censurarnos, surgen cosas muy interesantes. Entonces, justamente tenemos como el núcleo básico de la actividad feminista, de cómo nos volvemos feministas, son los núcleos de concienciación, que son espacios, concienciación feminista, donde tomamos conciencia, donde nos juntamos con otras, donde podemos hablar. El Encuentro Nacional de Mujeres en gran parte, digamos, fomenta eso, de que estemos juntas durante todo un fin de semana, pudiendo compartir en diferentes talleres sobre diferentes temáticas que necesitamos abordar. Y una vez que, digamos, podemos tener esa conversación pública, damos cuenta de que aquella experiencia que quizás yo pensaba que era individual y que solamente me había pasado a mí, en realidad es un reflejo sistemático de un problema social, de un problema político, y por lo tanto puede ser cambiado. Pero también esta cuestión de lo personal es político habla también de que en las redes que han sabido armar entre las mujeres también han adquirido un poder que obviamente más allá de la sola cuestión individual, que es muy finita y que, digamos, ahí se pierde lo individual. Claro, no es que solas somos una y unidas somos infinitas. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar justamente sobre esa unión, sobre cada vez fortalecernos más, de tener más empatía entre nosotras, porque verdaderamente durante muchos años también una forma de imposibilitar esos lazos fue la generación de competencias. También hay muchos estereotipos y los estereotipos tienen una base que tiene que ver justamente con algo que quizás sucede en la realidad. Entonces las mujeres también tenemos que tener reflexiones sobre cómo nos podemos fortalecer en conjunto. Y eso también me parece que es muy interesante, ya digamos, más allá del movimiento político de mujeres y feministas, como una práctica social. El feminismo es el mejor antídoto contra el neoliberalismo. Nosotras planteamos la solidaridad, planteamos la empatía radical, planteamos la posibilidad de la ayuda, del cuidado, de buscar un mundo más justo. Todo lo que el neoliberalismo nos dice que no está bien, ¿no? Que deberíamos progresar en forma individual, que uno puede lo todo, y nosotros decimos no, necesitamos estar juntas, porque si no estamos juntas no vamos a poder dar vuelta en contra de la meritocracia. Claro, también. En realidad están en contra de bastantes cuestiones, ¿no es cierto? Porque yo vi las marchas del año pasado, ¿no? Cuando pusieron sobre el tapete un debate que no se pensaba que se podía dar en nuestra sociedad todavía, que era el tema del aborto. Y que esas marchas, más allá de que la discusión sobre el tapete, puede ser por qué cuestión la puso el presidente, que ahora en cada uno de sus actos se desvive por decir que él está con las dos vidas. Bueno, porque fue desbordado por la situación. Pero en realidad esas marchas fueron también opositoras. O sea, yo veía que las consignas de esa marcha no tenían nada que ver con el gobierno, y al contrario, cuestionaban precisamente todas esas cuestiones. Bueno, el movimiento de mujeres es muy diverso y también hay mujeres que se llaman a sí mismas feministas, que comparten consignas o comparten proyectos que tienen feminismo, pero también pueden ubicarse dentro de, por ejemplo, el arco que tiene que ver en forma política con la alianza Juntas por el Cambio en este momento. Antes Cambiemos el PRO. Pero hay algo que no hay que negar y que lamentablemente estos 4 años también fueron muy terribles para las mujeres. Digamos, no obtuvimos, digamos, de los 5 puntos que nosotras planteamos en el primer Ni Una Menos en 2015, no logramos avanzar. Tenemos muchísimas deudas pendientes y además siempre los contextos de ajuste
Donde primero, digamos, se ajusta es en las mujeres. Hoy en día nosotros tenemos unas situaciones muy penosas. El 92% de las mujeres que son beneficiarias de la UH están endeudadas con la ANSES. En la mayoría de los casos tomaron esos créditos no para llevar adelante un proyecto productivo o mejorar las condiciones de vivienda, comprar un electrodoméstico, sino para pagar alimentos y otras deudas. O sea, hoy en día la subsistencia, la mera existencia en la Argentina genera deuda. La gente no tiene la posibilidad de vivir con lo que recibe. Y esas son, digamos, cuestiones que nosotras tenemos que tener en cuenta, o también, digamos, cómo ha afectado la lucha o la guerra contra el narcotráfico que ha llevado adelante este gobierno a las mujeres, donde no se han puesto las tintas sobre los verdaderos narcotraficantes, y eso ha tenido un impacto muy negativo en mujeres, travestis y trans. Por ejemplo, en La Plata, el 98% de la población que está encarcelada por tráfico de drogas es travesti. ¿Cómo? ¿El 98% es travesti? Sí. Bueno, ahí que hay una cuestión social que hay que mirar, ¿no? Pero, digamos, el Estado se ha ocupado, porque se han llenado la boca hablando de las cuestiones de género, ¿no? Ante la manifestación de las mujeres. Ahora, incluso en todos los programas, cuando se habla de esta cuestión y a mí se género, ponen el famoso número 144. ¿Qué ocurre cuando una mujer tiene un problema y llama ese número? Y va a tener que esperar. Va a tener que esperar que la atiendan porque la línea está, digamos, sobrepasada, porque además digamos, las mujeres están haciendo lo que la política pública les dice. La política pública les dice, señoras, denuncien y llamen al 144. Y las mujeres llaman al 144 y denuncian. Pero después, digamos, en el trayecto, desde el momento en que, por ejemplo, se toma la decisión de llevar adelante una denuncia y se denuncia, todo lo que sobreviene después de una denuncia están sin acompañamiento. O sea, con la mera denuncia no solucionamos nada. Una perimetral no es más que un papel adentro de la cartera o del bolsillo. Pues nosotros necesitamos otras cuestiones. Y hoy en día es denuncia y perimetral, así como máquina de hacer chorizos. Y verdaderamente nosotros estamos necesitando otras cosas. No podemos pensar la autonomía, no podemos pensar salir de relaciones de violencia si no tenemos autonomía económica, si no tenemos proyecto productivo. Si hoy en día nuestra mera subsistencia y la de nuestros hijos está generando deuda. Lo que pasa que el tema es que si vemos como un gasto o una inversión lo que se destina precisamente a este tema. Si es 11 pesos por año por mujer, en realidad es una burla. Sí, y no solamente, digamos, en las políticas públicas en concreto que tengan que ver con violencia solamente. O sea, nosotros estamos exigiendo muchas más cosas. Nosotros necesitamos un sistema nacional de cuidados. Actualmente hay un grupo de compañeras que están llevando adelante esta reivindicación. De hecho, fue una de las propuestas que presentó el PJ, digamos, para salir de la crisis. Y verdaderamente nosotros necesitamos justamente que haya un entramado sólido de políticas públicas, que no se centren solamente en la cuestión penal o que, digamos, aparezca cuando hay violencia de género en concreto porque apareció el golpe, sino que actúen antes en el sentido de generar las condiciones para que nosotras tengamos una mejor vida. Ya con eso vamos a prevenir las violencias. La precariedad facilita, digamos, que ocurran violencias. Necesitamos tener vidas menos precarias. En esta ida y vuelta que estamos teniendo, vos te referiste varias veces al huracán Telma. ¿Qué quieres decir con el huracán Telma? Y bueno, justamente, ¿no? O sea, la denuncia pública de Telma, que la tenemos que volver a pensar, digamos, en esta línea de eventos, que en los últimos años quizás se empezaron a dar más seguidos y más focalizados en la lucha de las mujeres y de las personas que somos feministas. Se inició con el Ni Una Menos, donde destrozamos un primer tabú cultural que era no se pueden hablar de las violencias. Sabíamos que ocurrían, pero no se hablaba. Entonces empezamos a hablar de las violencias. Luego, más adelante, con esa plataforma que generó, digamos, desde la política, la militancia y desde el discurso Ni Una Menos, entramos al debate de aborto de una manera que creo que nadie se hubiera imaginado. Creo que el presidente quizás abrió el debate, pero se vio desbordado. Nadie se imaginaba que esto fuera a darse con la intensidad con que se dio. De hecho, fue tan importante, tan relevante para nuestra sociedad que el flujo que hubo, el intercambio en redes sociales, fue el mismo que hay cuando Argentina llega a la final de un mundial de fútbol. O sea, así lo vivimos, con esa intensidad, con ese interés. Mucha gente se enteró de cómo era el proceso legislativo a través de haber seguido el debate. Fue el debate más visto del canal, tanto de cable como de YouTube, del Senado y de Cámara de Diputados. Después de eso, cuando veníamos como un poco sintiendo que habíamos perdido la iniciativa, verdaderamente, surge la denuncia pública de Telma, ¿no? Una denuncia que también debe ser pensada
como que la posibilitó todo lo anterior. O sea, tenemos que pensar que el debate de aborto fue posibilitado por justamente la contundencia que tuvo Ni Una Menos, el cimbronazo que generó. Y después, más adelante, o sea, el colectivo de actrices argentinas es un salto organizativo que surge del debate de aborto. Y cada, digamos, hecho de estas características genera saldos organizativos que después perduran y pueden generar nuevas cosas. Y eso me parece súper interesante. Y también lo que vamos viendo es que esos centros de emanación van cambiando de lugar, ¿no? En un momento fue Ni Una Menos, después se desplazó hacia la Marea Verde, después se desplazó hacia lo de Telma, y ahora yo estoy segura que se está generando algo que nos va a sorprender en algún momento y que va, digamos, venir de la misma tradición. Y bueno, la denuncia de Telma, sí, fue un huracán, se vivió con esa intensidad, removió todo, abrió una caja de Pandora, en realidad, abrió una caja de Pandora donde descubrimos que había muchos demonios, quizás mucho más de los que queríamos creer. ¿Cómo te estás sintiendo vos? Que atravesaste todo esto, que estás atravesando todo esto y que estás en el centro también del debate y de la opinión pública. ¿Cómo te llevas vos con eso? Me llevo bien. Sucede, me siento cómoda. También en ese sentido lo que tengo que agradecer es que los medios de comunicación han tenido en líneas generales un excelente trato. Por supuesto después, digamos, suceden otras cosas, pero ya tienen que ver con cuestiones que, digamos, si vos estás rompiendo un tabú cultural va a haber resistencias. Y eso hay que tenerlo en cuenta y también saber trabajarlo. Y entender que de repente cuando hay ataques no son personales, primero porque son siempre iguales. No es que haya una especificidad, sino que, digamos, en todos los casos se replica esto. No te atacan por lo que sos, sino por lo que representás. Tampoco me atacan tanto. O sea, yo la verdad es que me siento mucho más acompañada que atacada. Y creo que, digamos, el saldo es positivo. En esto de sentirte acompañada, pero no vos personalmente, sino las mujeres en esta cuestión. Ayer lo estaba escuchando al candidato Alberto Fernández, que si se repiten las elecciones de agosto, todo indica que va a ser el próximo presidente, hablando de 3 temáticas y una se refirió al tema de género, ¿no? Al tema de las mujeres, al tema de género, y más allá de la creación del Ministerio de la Mujer, el hecho, qué sé yo, que entre en esa lista esté Dora Barranco, ¿no? O que esté Ofelia Fernández, ¿no? La nueva generación. En el medio, Vicky Donda, Marciota, sí, y otras mujeres candidatas a intendente que, digamos, tiene una posición muy tomada también dentro del feminismo, ¿no? Mujeres del movimiento Evita, mujeres de acá, digamos. Esto es como que da la impresión de que la batalla cultural la están logrando, digamos. La estamos dando. La están dando y la están logrando, porque que se debata cuando antes una cosa, hoy, ayer Dora Barranco, por ejemplo, diciendo vamos a pelear para que la conformación, ¿no es cierto?, de los gabinetes se vea también la paridad de género. Sí, estamos en un momento donde se pusieron los temas sobre la mesa, se empezaron a derribar tabú culturales, empezamos a hablar de cosas que nunca habíamos hablado, empezamos a hablar, eso también me parece muy relevante, porque cuando estábamos en ese lugar de silencio, cuando se nos obligaba a callar sobre nuestras experiencias, eso también tiene un impacto después en las posibilidades que nosotras tenemos de debatir, de estar presentes en el discurso público, de estar en situaciones de poder, justamente. Y bueno, en ese sentido yo creo que acá se están abriendo ventanas y que esas ventanas también tienen efectos simbólicos muy fuertes. Cuando podemos recuperar la palabra, cuando podemos tener un debate sobre el aborto como tuvimos, que además yo creo que en el corto plazo vamos a tener una reforma legal que va a ser beneficiosa para el acceso a derecho al aborto de las mujeres. Bueno, de esto estaba hablando el otro día Ginés González García, que es el jefe de los equipos técnicos de Alberto Fernández, concretamente del aborto, y hablaba de los plazos, decía 2020 o 2021 más tardar, pero esto tiene que estar, digamos. Bueno, el candidato Alberto Fernández dijo que inmediatamente había que despenalizar como un primer paso hacia, digamos, un proceso que llevara al mayor acceso con una legalización. Entonces, esto también, yo decía, digamos, tiene impacto, porque si vos lo pensás, para poner un ejemplo, centrándonos con el tema de aborto,
No es lo mismo crecer y criarte en una sociedad en la cual vos sos libre e igual que hacerlo en una sociedad donde justamente sabes que en determinado momento de tu vida y por tus capacidades reproductivas vas a ser limitada en tus posibilidades al punto tal de que el Estado te obliga a llevar adelante un parto, un embarazo y ser madre. Si ya somos desde ese punto de vista ciudadanos de segunda, ¿cómo vamos a salir a, digamos, disputar en igualdad la realidad política de nuestro país? Sabrina, gracias por venir. A ustedes. Y a ustedes también por haber estado del otro lado viendo este programa. Y bueno, el domingo iremos a votar. Vayamos tranquilos, con alegría. Y elijamos. Elijamos qué es lo que queremos para por lo menos los próximos 4 años. Si estamos de acuerdo con este presente, votemos al oficialismo. Si no estamos de acuerdo, hay distintas opciones. Votemos lo que nos genere empatía. No tanto en contra de algo, sino a favor de algo. Han sido muy amables y nos vemos la semana próxima para más cuestiones y contrapuntos.